Quiero en primer lugar agradecer la recepción. Llegamos un poquito antes, por luego de Puebla, de Zacapuaxtla, estaba comentando, entonces llegamos como media hora antes y nos recibieron las autoridades aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí el campus Chimalhuacán. La verdad es que agradezco mucho su gentileza, le agradezco a María de los Ángeles la iniciativa de poder platicar con ustedes. Y sin más preámbulo, entramos en el tema. Yo no conocía este campus de la Autónoma del Estado de México aquí en Chimalhuacán. Hace un rato que no venía a Chimalhuacán. Yo fui presidente del PRD en el Estado de México en la prehistoria de la humanidad, 1992-94. Y entonces Chimalhuacán era un desastre, era un lodazal, un nivel de pobreza, sigue siendo pobre, es una de las zonas que hay que apoyar para que salga nuestro pueblo adelante. Y bueno, hablaré puntualmente del tema que nos convoca. La reforma educativa, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se hizo una reforma al marco legal constitucional, que en el artículo 3, nuestra constitución es la constitución de 1857, que separó previamente la Iglesia y el Estado, una constitución liberal que generó una guerra civil, que generó una intervención extranjera. Justo ayer, 5 de mayo, se celebra la única batalla que hemos ganado. Hemos ganado las guerras, pero batallas solo ganamos la del 5 de mayo. Muy importante cuando un grupo de conservadores que habían perdido la guerra civil, que habían fracasado en su intento de que la Constitución de 1857 no entrara en vigor, pues se fueron a Europa y le pidieron a un príncipe extranjero que viniera a encabezar los destinos del país cuando nosotros teníamos un presidente constitucional. El príncipe extranjero además era alto, rubio, ojo azul, barbado. Hay quien me dice que era guapo. Yo, si fuera mujer, no me habría gustado, y si me gustaran los hombres tampoco me habría gustado, pero cada quien sus gustos. Y ciertamente lo enfrentó un hombre que era presidente de la República, algo conocido, se llama Benito Juárez García. Era un chaparrito, pelos parados, panzón, moreno, zapoteco, que a los 11 años no sabía leer ni escribir. En el siglo XIX, imagínense, si hoy hay racismo, imagínense en el siglo XIX, ese hombre hizo una hazaña para su época. Solo eso era una hazaña, haber estudiado Derecho y titularse como abogado. Luego hizo la hazaña de ser regidor por Oaxaca, luego la hazaña de ser diputado local, luego de ser gobernador de su estado. No se quedó ahí, el muy cabrón, y luego fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y finalmente presidente de la República. A ese vino a desconocer el imperio francés. En la disputa por la Constitución de 1857, que es la Constitución que nos rige y que en 1917, con el proceso revolucionario, tuvo una reforma a la Constitución. El constituyente del 17 no hizo una nueva constitución, sino hizo una reforma con 4 pilares fundamentales: el artículo 3 constitucional de la educación pública, laica y gratuita. Esas eran las condiciones, el paradigma, se dice, de la educación surgida de la Revolución de 1917, el 27 de la recuperación de toda la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, el 123 de los derechos laborales y el 130 del Estado laico. Y desde entonces el artículo 3 vino sufriendo diversas modificaciones. Se abrió primero educación privada, no existía. La Revolución estableció educación pública, exclusivamente laica y gratuita. Yo sostengo que la derecha y la Iglesia fue avanzando tanto que ya querían aquí en el campus Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México de 7 a 8 dar clases de catecismo, y de 10 a 11 querían explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. La verdad es que habían avanzado de una manera verdaderamente terrible. Los procesos de privatización, el cierre del acceso a los jóvenes a la universidad, rechazándolos con el pretexto de que no pasaban el examen, pues generó un cúmulo enorme de universidades privadas de dudosa calidad, que fue desmantelando en realidad la educación pública, laica y gratuita. Y el golpe de gracia vino con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hizo una reforma que buscaba terminar de privatizar la educación pública. En realidad se buscaba dar
a particulares el negocio de la educación y se buscaba terminar con los derechos laborales del magisterio. Generó una enorme resistencia del magisterio nacional. Hubo un número muy importante de maestros y maestras despedidos por oponerse a esta reforma, y durante la campaña de 2018, nosotros ya habíamos ganado en 2006 la presidencia con López Obrador, pero nos hicieron fraude electoral e impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. La gente se ríe, pero así se llaman, cabrón, así se llaman. Lo que pasa es que se quitó lo de sagrado porque no tiene nada de sagrado, y se quitó lo de corazón porque no tiene corazón. Entonces, ganamos en 2012 también con Peña, nos volvieron a hacer fraude, y en 2018 se volvió a presentar el hoy compañero presidente una campaña muy difícil, donde uno de los compromisos fundamentales era echar atrás la reforma educativa. Se ganó la elección con muy amplia diferencia, teniendo el 53% de los votos. Tuvimos casi 2/3 de la Cámara de Diputados, como el 60% de la Cámara de Senadores. Estos datos son importantes porque para cumplir el compromiso de hacer una nueva reforma educativa se requiere mayoría calificada de 2/3. O sea, no puedes modificar la Constitución sin tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y además mayoría simple en la mitad más uno de los congresos de los estados. Ese es el proceso que se debe seguir para hacer una reforma constitucional. Tomo mi agüita porque este estaba al tiempo. Así es que se planteó cumplir con ese compromiso de campaña. Se presentó una iniciativa de reforma educativa que no satisfizo al magisterio. Se empezó a hacer una serie de críticas a la misma. Yo estoy en la fracción del PT, soy externo, estaba comentando con compañeros, con las autoridades de la universidad. Yo vivo en unión libre con el PT, creo que es la mejor manera de vivir con alguien. La vez pasada que fui diputado también fui diputado externo por el Partido del Trabajo, y el Partido del Trabajo me parece que hizo la mejor propuesta de reforma educativa. Hizo una serie de foros con el magisterio, con especialistas, con pedagogos, con padres de familia, con un número muy amplio y muy diverso de gente preocupada sobre la materia, y presentó una reforma bastante fuerte. Yo soy un burlón y les decía que a mí lo que me hacía ruido, ellos decían que su paradigma, esto es su eje articulador, su estructura, para explicar de qué estamos hablando. Cuando el general Lázaro Cárdenas hace una reforma al tercero constitucional, su paradigma o su definición o su eje articulador era que la educación iba a ser socialista. Esa era su definición, ¿no? O sea, ha tenido cualquier cantidad de reformas este artículo. La presentada por el compañero presidente López Obrador tiene muchas definiciones, muchas calificaciones, pero no tiene un eje articulador que defina cuál es la característica fundamental de nuestra propuesta de reforma educativa. A mí me parece que ese es uno de los errores o de las carencias que tiene la actual iniciativa que sigue en discusión y que ahorita comentaré por qué. El PT planteaba que el paradigma fuera la intangibilidad de la dignidad humana. Y yo les decía, oigan, pues yo he leído un poco y francamente creo que intangibilidad no le dice nada a nadie, es tan intangible que no se entiende, o sea, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Pero ellos insistieron que ese era su paradigma, ¿no? Quitando esa parte que yo no compartía, la propuesta del PT es una propuesta muy avanzada, porque ellos tienen una experiencia muy fuerte en educación desde la primera infancia. Reciben a bebitos de 45 días, bebitas de 45 días de nacido. Hay médicos, hay psicólogos, hay toda una estructura muy fuerte, hay lugares de escuelas que echó a andar el PT que tienen hasta alberca, inclusive tienen ludoteca, tienen bibliotecas, o sea, tiene una estructura muy, muy fuerte, y desde los 45 días de nacidos reciben a los bebés o las bebés, y desde ahí empiezan el proceso de formación educativa. Entonces ellos han trabajado mucho esta etapa previa a la preescolar, que no estaba contemplada en la propuesta
original del compañero presidente, y que la reforma que fue aprobada primero en la Cámara de Diputados y que luego quedó varada en el Senado está incorporada. Yo creo que también debería plantearse en todo el proceso de reforma educativa el garantizar que a los niños y a las niñas se les debe desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, porque tú no puedes plantear que haya una buena calidad si los niños tienen hambre. 5 de cada 10 niños en México comen una vez al día. 5 de cada 10, esto es el 50% de los niños comen una vez al día, y si son indígenas son 8 de cada 10. Es una barbaridad, es una monstruosidad. ¿Cómo les va a entrar la O por lo redondo a los niños, a las niñas si tienen hambre? Fui a Marabatío y me dijeron que una comunidad, que no recuerdo el nombre, cerca de este punto, los papás no tienen dinero, no hay agua además, no tienen para darles de desayunar y les dan pulque a los niños, y llegan los niños y las niñas llegan borrachos a la escuela. O sea, si te lo tomas con sentido del humor negro te ríes, pero es un tragedión más o menos terrible. Y yo creo que hay que darles de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, y no una lechita pedorra y una galleta, sino bien, su jugo, su fruta, su chilaquilito, su huevo, o sea, que estén bien alimentados. Bueno, en la universidad, yo aquí no me dio tiempo de ver su comedor, cafetería, lo que tenga. He recorrido cualquier cantidad de universidades públicas y privadas, y lo que me encuentro en la mayoría de ellas son cafeterías pedorras con alimentos chatarra de mala calidad, caros. Entonces los muchachos pues no están aprendiendo nada, pues están mal alimentados. O sea, la UAM de la que yo vengo, ahí sí presumo, sigue costando creo que 5 pesos el desayuno y la comida, que es como debería ser, y bien de buena calidad nutricional. En fin, que yo creo que la reforma debería incluir que se les den de desayunar, de comer, de almorzar. Acabo de estar en un pueblo, Yomatepec, de Iztacamatitlán, una escuela con 2 salones, uno primero, segundo y tercero, la otra cuarto, quinto y sexto, además bilingüe, enseñan en náhuatl, enseñan en español, la escuela cayéndose porque fue afectada con el temblor. El alcalde Culebra mandó una revisión y dijo que está bien cuando está cuarteada la escuela. Una cosa, no es excepción, es parte de la realidad permanente del país. Entonces tú no puedes pensar solo en una reforma educativa si no garantizas que las escuelas estén en buen estado y que a los niños se les dé desayunar, de comer, de almorzar. Nosotros tenemos que lograr que eso se haga realidad. En cuanto a la reforma educativa puntualmente, lo que sucedió, bueno, primero yo andaba en China, así es que no estuve en su aprobación, andaba en un viaje oficial, invitado por el gobierno de China. Nosotros nos habíamos opuesto a la reforma enviada por el compañero presidente. Y nos habíamos opuesto fundamentalmente por 3 razones: porque carecía de un paradigma, porque no tenía la inclusión de la educación inicial a partir de los 45 días, porque mantenía en el artículo 3º constitucional asuntos laborales que antes de la reforma de Peña nunca contempló el artículo 3º, ninguna otra cosa que no fuera el aspecto educativo, y porque había voluntad, pero no acababa de cuadrar cómo reincorporar a los cerca de 800 profesores y profesoras que fueron despedidos por oponerse a la reforma educativa. En esencia, estas eran las razones por las cuales la fracción del Partido del Trabajo mantenía una posición, una disposición de votar en contra si no se encontraba una solución, respaldando además las exigencias que el propio magisterio había venido desarrollando, que inclusive se habían manifestado y habían tomado la Cámara de Diputados en varias ocasiones, y perdimos como, no me acuerdo si 4 o 5 sesiones previo a Semana Santa. Entonces, cuando yo me fui al viaje, me enteré que iban a presentar la reforma educativa, y yo no daba crédito porque no tenía yo conocimiento que hubieran hecho alguna modificación en los aspectos que estoy comentando. El magisterio no se manifestó, lo cual quiere decir que había llegado a algún acuerdo con nuestro gobierno sobre los temas ahí planteados, y el PT acabó votando a favor con la inclusión de la educación inicial en la reforma planteada. Como procede, como la Cámara de Diputados fue Cámara de Origen, esto fue la que recibió la iniciativa, se mandó al Senado para que esta
modificara si así lo decidía, y si modificaba algo regresaba a la Cámara de Diputados para que ésta validara las modificaciones, o simplemente la aprobaba, y una vez aprobada, con 2/3 se enviaba a los congresos de los estados. Como aquí se comentó, solo con una imprecisión, no es que no haya habido quórum, quórum hubo. De hecho, se votó por 2/3 en lo general la aprobación de la reforma educativa. Los procesos legislativos tienen su complejidad y sus detalles, y la gente no entiende esto de lo general y lo particular. Entonces el Senado votó en lo general a favor de aprobar esta reforma, pero los grupos parlamentarios reservaron artículos para su discusión en lo particular, donde tenían diferencias o querían hacer modificaciones o adiciones. Y en esa parte, cuando se votó en lo particular, un senador dice que tuvo un accidente de su hija, se salió y nos faltó un voto para aprobar la bendita reforma. Entonces no se pudo aprobar porque no alcanzó los 2/3 necesarios, y ahora estamos allá atorados. Parece que se va a convocar este miércoles a un periodo extraordinario con esta materia, y si eso es así, se acabaría aprobando finalmente esta reforma, que a mí me parece que es insuficiente, como lo comenté en términos generales por las razones que expliqué. Me parece, espero hayan sido suficientemente claras. Yo, antes de terminar, para abrir a preguntas, a comentarios, a críticas si las hubiera, quiero comentar que la educación es un lugar común, insistir que es muy importante, que es el motor, que es el elemento fundamental de la transformación, pero sí miren, yo vengo de una familia pobre, tal como me ven, yo vengo de una familia pobre, de una familia humilde. Yo soy hijo de jefa de familia, madre soltera, se les conoce popularmente. Crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía 3º de primaria. Ella no fue a la universidad, era una mujer sensacional, muy sabia, muy cabrona, muy sabia. Mi madre tampoco fue a la universidad, mi padre tampoco fue a la universidad. Yo fui el primero de mi familia que fue a la universidad y me cambió la vida. Es muy importante la educación para las hijas y los hijos del pueblo. Simplemente el que pongas un pie en el aula universitaria te cambia la vida, sin exagerar. Es muy importante. Y nosotros tenemos que lograr que se abran los espacios educativos a todos los jóvenes y a todas las jóvenes del país. Tenemos que lograr que ni un joven sea rechazado de las universidades públicas, ni uno solo, ni una sola. Que todos no hemos podido lograr que tengan beca, todas y todos quisiéramos lograr este objetivo. A la derecha se pone rabiosa, ayer se manifestaron, los vieron, porque estamos apoyando a la gente. Es una locura, porque no vamos a apoyar a los jóvenes. ¿Le está regalando el dinero? No, su trabajo es estudiar, es un trabajo que implica tiempo completo. Y que para nosotros es central, porque la violencia que vivimos tiene que ver con el cómo se les ha cerrado a los jóvenes las oportunidades de estudio o de empleo, porque te rechazan de la universidad pública, vas a buscar trabajo, no hay trabajo, o el trabajo que hay es un trabajo sin ningún derecho, sin ninguna garantía, sin seguro social, sin aguinaldos, sin pensiones y vacaciones, sin nada, con sueldos verdaderamente miserables. Pues eso genera la delincuencia, que los jóvenes acaban atrapados en la droga, en el alcohol, desalentados por la falta de oportunidades y de posibilidades de desarrollo. Si vemos, la mayoría de los asaltantes son jóvenes, ¿no? O sea, es verdaderamente trágico, es un pobre asaltando a otro pobre. Entonces nosotros estamos convencidos que debemos atacar el origen de la violencia, generando mejores condiciones de vida para la gente, y en esa parte el acceso a la educación es fundamental. Por eso estamos dando un apoyo económico de 800 pesos mensuales a todos los jóvenes y todas las jóvenes que estudian preparatoria. Por eso estamos convencidos de lograr becas para los jóvenes a nivel universitario. Estamos claros que tenemos que trabajar el tema. Ayer que estuve en Zacapuaxtla, en la comida, un joven estudia en el conservatorio, tocó una pieza de violín, luego otro joven cantó Deja que salga la luna, que tiene un par de falsetes difíciles y siendo un artista no profesional cantó de manera maravillosa. Y luego una chiquita de 12 años hizo un canto clásico verdaderamente excepcional, y su abuela me decía:
¿Por qué no nos apoyan a los jóvenes? Y claro que hay que apoyarlos, porque todos tienen talentos. El problema es que a veces uno no sabe qué talentos tiene. Si yo no hubiera ido a la universidad, no me habría enterado de los talentos que tenía. Seguro hubiera acabado de obrero calificado, hubiera tenido 20 hijos, le hubiera pegado a mi mujer un día sí y otro también, y sería un machín cualquiera, como abundan en el país. Entonces es muy importante el tema del acceso a la educación. Y es muy importante también erradicar la violencia en contra de las mujeres. No solo vivimos una sociedad machista y profundamente desigual, donde la mujer empieza la jornada antes que el varón, la termina después, si tiene hijos no vuelve a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un hijote grandote ya se jodieron un rato más, sino además está toda la violencia bárbara, que en el caso del Estado de México es el primer lugar de feminicidios, y que tiene que ver con un asunto educativo, que tiene que ver con una idea equivocada, que hay quien piensa, así como hay quien piensa, los que ayer marcharon otra vez, piensan que por el color de piel son superiores. Ese es el colmo del atraso. O sea, el día 1 de julio, que fue la elección, ¿a poco cuando la gente llegó a votar dijeron, tú eres moreno, te toca medio voto, porque, ¿no? Y otro blanco te toca un voto, y a ti albino, como eres muy blanco, te tocan 2 votos? No, un voto igual para todas y para todos. ¿A poco los que creen que la mujer es inferior al hombre, a poco cuando llegó a votar una mujer le dijeron, espérate porque te toca medio voto, ¿no? A que llegue otra mujer para que juntes uno? No, un voto, una mujer, un voto, un hombre en igualdad de circunstancias, y la diferencia económica tampoco hay diferencia. O sea, llegó Carlos Slim a votar, el hombre más rico del mundo, y le dieron un voto. El hombre o la mujer más humilde de Chimalhuacán, un voto, en igualdad de circunstancias. Entonces nosotros necesitamos cambiar esa situación, modificar esta visión equivocada de que alguien es superior por su color de piel, por su dinero. Mire, yo les digo, voy terminando y iba a terminar. Servirge, el dueño de Bimbo, se murió antes de la elección, no se llevó el susto de su vida el 1 de julio. Uno de los miles de millones de dólares tenía, y se murió y no le sirvió de nada su dinero. Se lo chupó la bruja igual, no se llevó ni $1, no se llevó ni un pinche gancito a la tumba. Se quedó tieso igual que todos quedaremos eventualmente. Esperemos que tarde mucho ese momento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asumir que somos iguales, que valemos lo mismo, que merecemos el mismo respeto a nuestra dignidad humana, a nuestra condición de seres humanos, y que tenemos que lograr una sociedad donde nadie sufra por carencias económicas y cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad, donde todo el mundo tenga un techo, donde todo el mundo coma 3 veces al día, donde todo el mundo tenga seguridad social, donde todo el mundo tenga acceso a educación, a libertad y justicia, viva bien de su trabajo y, como decía mi abuela, lo que sobre para comer. Termino planteando un tema que me parece también obligado. Yo estoy convencido que no puede haber una sociedad de hombres y mujeres libres sin la lectura. La lectura es fundamental y está perdido. O sea, la gente no está leyendo, nuestro pueblo no está leyendo, los jóvenes universitarios no están leyendo, ¿no? No, les digo yo, no leen ni la etiqueta de lo que se comen. O sea, les parece mucho el texto de un mensaje de Twitter, no, ya aumentaron al doble de caracteres, qué flojera, qué horror. O sea, no estamos leyendo, y eso es una debilidad, porque no conocemos nuestra historia, porque no conocemos, repetimos lugares comunes, porque no investigamos, porque no nos documentamos, porque no nos abrimos al debate, porque no puede haber debate si no hay preparación y conocimiento. Y me parece que la lectura es una herramienta fundamental que en el proceso educativo debe ser incorporado como lo que es una herramienta no solo para conocer, sino para viajar, para abrirse a otras formas de pensar, de sentir, para conocer otros lugares, para simplemente percibir y tener una sensibilidad y un conocimiento mayor en todos los sentidos. En fin, termino planteándoles que la educación es un eje fundamental de este proceso de transformación, de esta revolución sin violencia que estamos haciendo en el país, aunque, como ya dije, tiene deficiencias. Y yo estoy convencido que desde México
debemos y podemos construir otro camino para la humanidad, cambiando el sistema económico, donde lo más importante no sea la acumulación de la riqueza, porque la gente se dice creyente. Yo soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acaba y no hay nada más. Pero soy muy respetuoso de las creencias de nuestro pueblo, pero el Dios que domina es el dinero, no es en realidad la vida, el ser humano, el medio ambiente, el planeta, sino es la acumulación de riqueza. Y me parece que mientras esa sea la lógica, no vamos a ningún lado. Yo estoy convencido que tenemos que construir una sociedad donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, y lograr lo que decía un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. ¿Qué quiere decir eso de vivir? Vivir, disfrutar de la vida, ver el amanecer, el atardecer, ir al cine, tener vacaciones, poder ir a la playa, leer un libro, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, tantas cosas que uno puede, está uno aquí para disfrutar de la vida, ¿no? Y que, pues, para la mayoría de la gente es muy difícil el día a día, la cotidianidad, hasta resolver las necesidades más elementales, y eso lo tenemos que modificar entre todas y entre todos, y ahí los jóvenes son un motor fundamental, las jóvenes, para ese proceso de transformación. No había soltado yo mi provocación, pero miren, antes de la campaña yo iba a muchas universidades y me decían, oye, ¿qué posición deben tener los jóvenes? Y yo les decía, parafraseando a Salvador Allende, un extraordinario político, presidente de Chile, que pagó con su vida el compromiso con su pueblo, él estuvo en México y decía que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica. Yo les decía, parafraseando a Salvador Allende, que ser joven y no ser rebelde ese joven nació decrépito. Yo les decía, un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente. Yo estoy convencido que un joven debe rebelarse frente a la desigualdad, el hambre, la desesperanza, la injusticia. Y cierro con eso, un gran creyente, era ministro del culto, Martin Luther King, que también pagó con su vida el compromiso con su pueblo y la igualdad entre negros y blancos, afroamericanos, les decía ahora para no suene peyorativo. Él decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo sostengo con él no solo que todo creyente, sino que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia, y si lo hacemos, pues vamos a lograr un proceso de transformación y de cambio donde todos seamos hombres y mujeres libres, y donde cada uno de nosotros construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Y reitero, ahí la educación jugará un papel muy importante. Pues yo quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades y proponerles que abramos una ronda de 5 preguntas. Si hacen algún comentario que sea breve, no van a agarrar monte como yo. Y yo respondo en bloque para no hacer diálogo, tomo nota de las 5 y respondo. Si hay tiempo para alguna segunda ronda lo hacemos, y si no, pues ahí le paramos. Y reiterar de verdad mi agradecimiento a las autoridades de la universidad. Para mí siempre es grato reunirme con jóvenes universitarios, universitarias, y la verdad es que todo el intercambio pues siempre lo enriquece a uno. Muchísimas gracias por su interés, por su atención, por la invitación, y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Soy el profesor Hugo Cancino, y pues mi pregunta, mi duda y lo que me desconcierta mucho es que si se habla de una cuarta transformación, debe haber como fundamento que le dé solidez a esa cuarta transformación una propuesta, una reforma educativa fuerte, y al parecer pues ha sido detenida en la Cámara de Senadores por un
voto, no es posible, ¿verdad? Y de ahí, ¿cómo piensa usted que se plantea el perfil del ciudadano, el perfil o el tipo de ciudadano que se pretende formar dentro de esta nueva reforma educativa? Si se seguirá conservando la neoliberal como una clasificación de la fuerza laboral, o regresaríamos un poco al periodo de los 60, 70 quizás, cuando la finalidad de la educación era la participación social del individuo, del joven, del alumno, la participación social, la construcción de ciudadanía, la consolidación de una democracia, y ahora es una forma simple de clasificación de fuerza laboral, donde ha cambiado hasta los conceptos, porque ahora no es un alumno, es un capital humano, y donde el maestro detentador del saber o detentador de la verdad, que ya no hay, estamos hablando de una era postmoderna, neoliberal y de globalización, donde quedamos haciendo un papel de facilitadores. ¿Cuál es el compromiso que se tiene entonces en esta cuarta transformación de consolidar un modelo educativo que vaya acorde a la lógica de esta transformación? Esto ha sucedido en los diversos periodos de la historia. En 1921 con José Vasconcelos y el triunfo de la revolución, o igual en el 59 con Fidel Castro en Cuba, o en los 70 en Nicaragua, el triunfo de la Frente de Liberación Sandinista. Todos empezaron con un cambio fuerte en educación, y al parecer pues aquí está como endeble todavía. Nos hemos retardado mucho. Esta propuesta ya debió haber estado formando desde antes. No sé cuál sea su opinión, diputado, pero mi pregunta es: ¿usted cuál cree que sea el tipo de ciudadano que se forme en la educación con el nuevo modelo? Gracias. Un placer tenerlo aquí, muchas gracias por darme la palabra. Tengo varias preguntas. Hace un momento cuando dijo 5, dije, ching, ya me excedí. Tengo muchas preguntas. Primero, me gustaría saber cómo van a introyectar. 5 para 5, híjole, ¿no era 5 para mí? La primera pregunta es, ¿cómo van a introyectar el modelo de equidad de género dentro de la educación? Uno de los ejes del anterior presidente dentro de su plan de desarrollo era justamente la equidad de género, y él determinó que se iba a tomar una materia en todas las carreras para poder plasmar esa situación. Pero dado que usted nos está hablando que desde los 45 días debe de hablarse de educación, entonces me gustaría saber cómo le vamos a hacer con esta situación para evitar la violencia, para, bueno, lo que hace un rato comentaba usted. Segunda situación, me gustaría saber también qué es lo que va a pasar con los movimientos estudiantiles. ¿Qué piensa usted con relación a ello? Dado que, bueno, tenemos a la UAM cerrada, Chapingo, que estuvo también 2 meses cerrada, y pues algunas otras instituciones que están inconformes justo con lo que está pasando con la relación docente-alumno. Otra de las preguntas es también la situación laboral en el caso de los docentes, dado que pues muchos maestros tenemos doctorados, tenemos maestrías y no tenemos un lugar estable en donde estamos trabajando, y platicamos por ahí algunos maestros que tal pareciera que somos maestros taxi, no vamos de un lugar, de un espacio académico a otro a dar clase para poder sobrevivir. Entonces, para no abarcar tantas preguntas, me faltó sobre bueno, ¿qué pasa con la reforma del 27 constitucional, no? Me estoy saliendo un poquito del tema, pero sí me gustaría saber qué va a pasar con nuestra agua. Nada más. A ver, ¿quién más? ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Lugo, docente de COBAEM. Me intriga mucho la opinión del ciudadano presidente acerca de los normalistas, de los docentes de las universidades. Él dice que le va a dar preferencia a los normalistas para que ellos puedan acceder al servicio profesional.
Y entonces todos los compañeros que estamos el día de hoy aquí, ¿dónde quedamos? Va un poquito en tenor de lo que decía la doctora. ¿Dónde quedamos todos nosotros? ¿Dónde quedamos los universitarios que nos hemos venido formando en estas casas de estudios, los de las escuelas privadas, los de la UPN, todos ellos, ¿dónde vamos a quedar? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Herminia Ostoa. Y bueno, en esta parte que usted mencionaba, la relación del humano con la naturaleza, ¿no? Y la importancia de cambiar y modificar esa visión. ¿De qué forma plantean hacer esta promoción de cambiar esta visión y qué lugar ocupa la educación ambiental en esta transformación? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Mi pregunta va referente a la cuestión de esta concepción que se tiene de la reforma. Hay algunos investigadores que mencionan que esta reforma es pragmática en el sentido de poder de alguna manera vincular ciertos intereses, ¿no?, institucionales y demás. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué es lo que le faltaría en 3 puntos, de acuerdo a su percepción, a su quehacer ahí en ese lugar en el que se encuentra, referente qué se puede modificar aún en este momento o qué, digamos, no estaría de acuerdo con esta reforma que se plantea en la actualidad? Gracias. Sí, si quieren, respondo estas 5 y abrimos una segunda ronda. Ha sido muy buenas las preguntas, me van a permitir complementar algunas de mi reflexión general y ser más puntual. Primero, que se haya detenido en el Senado por un voto, pues no es tampoco importante. Comenté que es muy probable que este miércoles se convoque un periodo extraordinario de sesiones y se apruebe la reforma educativa, ya con los votos necesarios. En realidad hubo 3 senadores de Morena que no estuvieron, uno que estuvo en la votación en lo general y luego se ausentó en lo particular, que le han cargado calor por ello, Salomón Jara. Entonces no debe haber problema para que la reforma se apruebe. Yo creo que es una reforma que se queda corta en lo que deberíamos realizar, pero tampoco es mal de morir, porque de entrada echa atrás una contrarreforma. De entrada cierra el camino a todo el proceso de privatización que se venía realizando de la educación pública y deja otra vez en pie los derechos laborales del magisterio, que me parece muy importante cuando ha habido un proceso de desmantelamiento de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Bueno, aquí en alguna pregunta han comentado, la situación que viven los docentes de las universidades públicas es dramática. O sea, la UNAM paga 100 pesos la hora, me aviento por la ventana, es la máxima casa de estudios, y que le pague a un profesor con maestría con doctorado 100 pesos la hora me parece un despropósito, porque los profesores que tienen tiempo completo o medio tiempo o condiciones no precarias son minoría, me parece, a estas alturas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una profunda transformación, restableciendo los derechos de los trabajadores. Llama la atención que tú hables de volver al siglo XX, a los años 60, 70, y lo trágico es que efectivamente volver a los años 60, 70, 50 del siglo XX es un avance frente al deterioro que ha habido hoy de las condiciones de trabajo. No comparto o tendría una visión complementaria en el tema de que la educación es un indicador, porque hay muchas maneras de educarse. Yo hablaba de que mi abuela tenía 3º de primaria y era una mujer sabia, y no lo digo de manera romántica porque era mi abuela y ya se murió. Era una mujer con muchísimo conocimiento de la vida. En la vida se fue formando, tenía por supuesto sus valores, su visión,
era autodidacta. Entonces es una forma de aprendizaje. La lucha es otra forma de aprendizaje. Todo hombre o mujer que se involucra en un proceso de lucha genera un proceso de aprendizaje verdaderamente intenso, rapidísimo y muy importante. Y está la formación académica. Yo creo que en todos los procesos revolucionarios son primero los procesos de lucha y ya después, como un producto de ese proceso de lucha, son los procesos de modificación de la estructura educativa para poner el sello que quiere plantear ese proceso revolucionario. Y yo comparto que el actual proyecto que se va a aprobar no es el que estaría dando la base a una revolución sin violencia como la que estamos desarrollando. Creo que es un primer paso y que se debe trabajar más y que mucho nos ayudarán todos los que tienen algo que ver con los procesos educativos. Sobre el tema de la segunda, con varias preguntas, yo no acabo de entender de qué manera el proceso del capitalismo feroz y rapaz llamado neoliberalismo ha derivado en esta violencia brutal en contra de las mujeres. Pero es producto de esta situación económica, de este sistema económico. Yo me formé en otro momento y no había una sociedad muy machista, con desigualdad hacia el trato a las mujeres, pero no con este nivel de violencia. Por supuesto la violencia intrafamiliar existía, por supuesto la agresión a las mujeres dentro de casa existía, pero los feminicidios son una manifestación que no existía en nuestro país. Es un fenómeno relativamente reciente, que les recuerdo, el feminicidio no es solo que se mate a una mujer, sino que se le mata con un nivel de brutalidad y de violencia inconcebible, verdaderamente perverso. Y esto no creo que se resuelva solo con un asunto de educación, sino me parece que tiene que cambiar la estructura social, económica y política para erradicar esta forma bárbara de discriminación, ¿no? Que tiene que ver con lacras como el racismo, como el clasismo y como esta visión de que un hombre es superior a una mujer. Tenemos que meterlos en los asuntos educativos, sí, tenemos que retomar valores familiares, sí, tenemos que tener elementos de conciencia, sí, pero me parece que tenemos que cambiar el sistema económico. Ahora voy a detenerme en algún momento más en eso, porque estoy convencido que en este sistema la vida no vale. Lo importante es el individualismo y la acumulación de la riqueza, y todo pretexto que sirva para dominar y para explotar a otro u otra es bienvenido. Y esta idea de una superioridad de los hombres sobre las mujeres permite la explotación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, y su manifestación más brutal no solo es la explotación, sino es la violencia y el asesinato con estos niveles de sevicia de que estamos hablando. Sobre qué pasará con los movimientos estudiantiles, pues tendrán la fuerza que los movimientos estudiantiles generen, porque en el caso de la UAM y del Chapingo no eran movimientos estudiantiles, sino eran movimientos de los trabajadores universitarios, tratando de en un plumazo darle vuelta a muchísimos años de agravios que se vienen arrastrando. Ya terminó la huelga ayer en la UAM, qué bueno, porque creo que era una huelga que cada vez se entendía menos. Chapingo también entiendo que ya resolvió, no como querían los trabajadores, pero resolvió este asunto. El tema de la situación laboral es un tema fundamental. Nosotros aprobamos una reforma laboral que yo estaba en la posición de votarla en contra, porque es una reforma laboral que tiene muchos avances en materia sindical, pero que no desaparece el outsourcing o la subcontratación. Yo a los que no saben inglés, yo incluido, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga vacaciones, no tenga ningún derecho. Bueno, no se reconoce la relación laboral. Yo me indigno de que en la Cámara de Diputados las trabajadoras son mayoría mujeres de limpieza, son outsourcing, y una empresa coyote las contrata para desconocer la relación que la Cámara tiene con sus trabajadoras de limpieza, y no les da seguro social y no les da ningún derecho. En las universidades el esquema de subcontratación no ha proliferado, pero está lo de honorarios y todas las condiciones precarias que se han venido
que son trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y cómo se va deteriorando en cada lugar. A mí me parece que eso se va a resolver con dos cosas. Efectivamente con legislación nuestra, pero con la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque todo el mundo está esperando que nosotros resolvamos las cosas. Y eso no es así. Si el pueblo no empuja los procesos de cambio, las cosas no van a cambiar. La ley hoy, aquí, ahora dice que a alguien que trabaja se le debe pagar. Y yo llego a cargar gasolina y le pregunto a los trabajadores, ¿te pagan? No. Viven de las propinas. Hay trabajadores que inclusive pagan por trabajar. Me lleva el demonio. La ley prohíbe eso y la gente tolera este tipo de atropellos. En las universidades, a pesar de las maestrías y los doctorados, la gente tolera todo tipo de atropellos y abusos y de maltrato laboral, a pesar de la formación que tienen. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar nuestra... 90% de los trabajadores del país no tienen sindicatos. Estoy convencido que hay que hacer sindicatos, que los sindicatos deben ser instrumento de lucha de la gente, que tienen que modificar las condiciones y que si eso no se da, nosotros no lo vamos a poder resolver. ¿Se irá a hacer una reforma al 27 constitucional? Yo creo que sí. Ya está el agua como un derecho humano, pero no está que no sea un negocio y que no se privatice como se ha hecho. Está el tema del petróleo, que por más que el cabeza hueca de Fox diga que eso ya no importa, claro que importa, todo se mueve con petróleo, hoy, aquí y ahora. Y Pemex le dio al país 6.5% de crecimiento durante décadas. Pemex le dio a México el 40% del presupuesto nacional. Una de cada 3 escuelas, una de cada 3 hospitales, una de cada 3 carreteras fueron construidos con dinero del petróleo. Para nosotros recuperar Pemex y que vuelva a ser una de las empresas más importantes del mundo es fundamental y ponerla al servicio de nuestro pueblo. Yo creo que no solo el 27 ya se planteó recuperar las playas, yo creo que porque hay playas privadas, que es una locura. Yo creo que hay que recuperar todo, puertos, aeropuertos, playas, minerales, ferrocarriles, carreteras, telecomunicaciones, agua, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo, pero esto va a requerir de un nivel de participación muy importante de la gente. Y finalmente, allá está, Carlos Lugo pregunta, yo estoy de acuerdo con el compañero presidente con la preferencia normalistas, tiene un sentido. Si tú requieres educadores, pues eso se dan en la normal. Y es ahí donde se dan además los procesos pedagógicos. Tienes toda una serie de formaciones adicionales en torno al proceso educativo, con otros niveles de especialidad que dan tanto las licenciaturas, la pedagógica, las universidades privadas, la inmensa mayoría de ellas de dudosa calidad, que tienes que ver su incorporación. Yo estoy convencido que nosotros debemos incorporar a todo el mundo a las tareas educativas sobre todo, ¿no? Que tenemos que abrir los espacios de empleo y de desarrollo para la gente, pero se entiende que los primeros en ese sentido, bueno, para estar frente al grupo dando clases, pues normalista tienes que ser, o sea, a eso se refiere, pero el proceso educativo no solamente es la clase frente a grupos, sino hay un cúmulo de actividades en torno a ello, y creo que hay que abrir los espacios a todo mundo, ¿no? En ese sentido es la preferencia, no en el sentido de exclusión, no en el sentido de que, no, pues los que estudiaron en la UAM, licenciatura en educación, pues ya se los chupó la bruja porque a ver a qué se dedican. No ese es el planteamiento, ¿no? Y la pedagógica, imagínate, mucho menos, ¿no? Herminia me da oportunidad de retomar la segunda pregunta. Cuando yo hablo de cambiar el sistema económico, hablo de cambiar el sistema económico. Ricardo Flores Magón, un extraordinario revolucionario mexicano. Ustedes lo pueden ver en internet. Ahora es muy fácil acceder a información a través de esta herramienta. La Revolución Mexicana se hizo el 20 de noviembre de 1910 y fue convocada a las 6 de la tarde. A los que fueron puntuales así les fue, yo creo que por eso los mexicanos no somos puntuales. Y el 19 de noviembre, Ricardo Flores Magón escribe en su diario Regeneración, 19 de noviembre, un día antes, mexicanos, mañana nos vamos a levantar en armas y vamos a deponer al tirano, refiriéndose a Porfirio Díaz. Pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz y poner otro en su lugar.
porque solo haremos un cambio político y no habremos cambiado la estructura económica. Si no cambiamos la estructura económica, no cambiamos nada. Decía Ricardo Flores Magón el 19 de noviembre de 1906. Yo creo que eso sigue vigente y que tenemos que cambiar la estructura económica. ¿Cómo vas a evitar la contaminación si las empresas ponen todo en botellas de plástico? Cuando yo era niño y joven era en botellas de cristal, todo. Hoy todo es en botellas de plástico. Salimos muy temprano de Zacapuaxtla y entonces desayunamos unos tamales. Yo me aviento por la ventana, no por los tamales que me gustan mucho, sino porque eran platos de unicel. Es lo más cancerígeno y contaminante que hay. Y el atole en vasos de unicel o el café, me aviento por la ventana doble. Es brutalmente contaminante. Pues a las empresas les vale madre porque ellos están en su lógica de acumulación y no les importa la vida y el daño a la salud de las personas. Estuve en Oyomaltepec, vi en una minera canadiense que en Canadá respetan, son unos bosques maravillosos, unos lagos bellísimos, unos ríos espléndidos. Y vienen a México y les vale madre, contaminan flora, matan fauna, matan gente, contaminan el aire, hacen minas a cielo abierto, hacen destrozos, dejan todo el tiradero y se van. No puede ser, la gente está oponiéndose, pero eso no lo vas a detener si no paramos este mal llamado desarrollo que no está pensando en el ser humano, en la vida y en el planeta, sino está pensando en la acumulación de riqueza, ¿no? Todo el desarrollo, esta herramienta es poderosísima, pero es una herramienta que no está encaminada a liberar al ser humano, ¿no? Es una herramienta que te da una serie de comodidades, pero también una serie de cosas de consumo que no está encaminada a eso. Nosotros tenemos que lograr la liberación del ser humano. La educación tiene que tener como eje central que los seres humanos sean libres, que los niños y las niñas sean independientes, se fortalezca su personalidad, amen la lectura, amen la historia, entiendan que no hay salvación individual, que no se promueve el individualismo sino el trabajo colectivo. Pues me parece que esos deben ser los aspectos fundamentales de un proceso educativo y de un proceso de liberación. Así es que yo creo que el tema del medio ambiente no solo es un tema de conciencia, porque por más consciente que sea yo, si yo tengo que tirar esta chingadera, pues ya se jodió el asunto, porque no soy yo, somos 120 millones de mexicanos, 1.400 millones de chinos. Imagínense cada cabrón tirando una botella de estas. ¿Qué haces con eso? O sea, es un nivel de contaminación de locura por el actual sistema económico. Y finalmente, si la reforma educativa es pragmática, yo creo que sí, yo creo que es un primer paso y que tenemos que llegar a una educación libertaria, ¿no? Una educación donde lo más importante sea liberar las fuerzas y los talentos de los niños y las niñas. Insisto, que tengan su independencia, su opinión, su criterio, pero no orientados por la televisión, no orientados por la desinformación, sino por el proceso de conocimiento. Miren, hay gente que me dice, y cierro con esto, había alguien más todavía que quería preguntar, no sé si hay tiempo, pero cierro yo. Hay gente que me dice, yo pues, no voy a presumir, lo que se ve no se juzga, tengo facilidad de palabra, es un talento que la vida me dio. Y hay quien me pregunta, ¿cómo le hago? Y yo les digo que había un dirigente sindical en Fundidora de Monterrey, que me dicen, yo no lo conocí, que era un extraordinario orador, extraordinario. Y los trabajadores se acercaban y le decían, Carranza, enséñanos a hablar. Y el otro era un mula igual que yo, les decía, miren, para enseñarles a hablar estaba su mamá y su papá, y si no les enseñó ya se chingaron, ¿no? Pero si quieren hablar con sustancia, lean, claro, si tú preparas la clase, hablas con soltura, sabes del tema, estás preparado, tienes conocimiento, pero si no preparaste nada, llegas, tartamudeas, repites, usas muletillas, estás diciendo necedades, porque no tienes la solidez que te da el que te hayas metido en serio en la materia que tienes que desarrollar. Uno tiene que promover obligadamente la lectura. Es una herramienta fundamental. Reitero, sin la lectura yo no veo liberación de nuestro pueblo. Es básico, a mí me parece. Hay una segunda. Sí, ronda, si ¿verdad? nos da oportunidad. Por ahí ya nos pedían el micrófono. Atrás.
estudian de turno vespertino. Y yo tengo una duda. ¿En qué parte de lo laboral la antigua reforma decía que era punitiva hacia los que estaban como educadores laborando? ¿Qué eso nos afectaría a nosotros como futuros educadores estando en servicio? ¿Qué se está modificando en la nueva reforma? Esa es una. Y la segunda, usted mencionaba que los normalistas son los mejores para estar frente al grupo, pero son los mejores capacitados, parafraseándolo. Ok, si nosotros queremos hacer un cambio en educación, tendremos que hacer un cambio en planes y programas de los normalistas, porque ¿qué nos están manejando? Una educación tradicional. Y eso queremos realmente para nuestro México. Creo que nosotros vamos por la parte innovadora de investigación y de reflexión, y es lo que nosotros venimos manejando desde el primer semestre, manejando cosas epistemológicas. Entonces creo que es una falta que les hace como senadores o como para aceptar esa parte, venir a las universidades y saber lo que nosotros estamos estudiando, porque ustedes se están manejando con un sistema tradicionalista. Entonces, ¿en dónde está la reflexión y el cambio económico político que usted maneja? Gracias. A ver, sí. Ajá. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Hernández Piña, yo soy egresada de la Facultad de Derecho y bueno, yo realmente coincido en muchas cosas y convivo mucho con el tema de la izquierda, pero como menciona de que hay que cambiar la estructura económica para que realmente el país cambie, yo no entiendo en qué parte se está cambiando la estructura económica si seguimos fomentando negocios como Pemex, como las mineras, que estaba diciendo de recuperar ese tipo de espacios que contaminan un buen, que son un sistema de capitalismo de extracción que saca los recursos, que mata gente, que contamina aguas, que contamina los espacios de la población. Entonces a mí se me hace una incongruencia total decir que queremos cambiar el sistema económico, pero al mismo tiempo lo fomentamos de una forma totalmente neoliberal y en sus peores fases, ¿no? Y retomando el tema de lo que mencionaba de la primera infancia, yo creo que la primera infancia implica desde el proceso de la gestación. Entonces debería haber un programa de salud y educación a las madres primerizas de los primeros meses para darles un acompañamiento en alimentación, cuidado, proceso neonatal. Después, la primera infancia incluye hasta los 7 años de vida, darle un seguimiento. Ese es un programa que ya existía en Inglaterra, desde las parteras les daban un seguimiento, se les daba una ocasión. Y bueno, si es tan importante la educación de la primera infancia y la alimentación, como mencionó, ¿por qué se le quitaron los recursos a las estancias infantiles? Que también esto afecta a las mujeres en la vida laboral, que no tenemos que nos cuiden a nuestros hijos, no tenemos a la familia cerca, y también quitaron lo de los comedores comunitarios, ¿no? Que justamente buscaban cubrir esta necesidad que ya se había identificado. Gracias. Buenas tardes a todos. Eduardo Escalona, del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Me da, inquietud lo que estaba comentando. Dice que la reforma en sí es un primer paso, no es algo definitivo ni algo terminado. Me inquieta que no se concluyó o no se concretó bien la respuesta para el compañero docente que está aquí, el maestro, sobre qué perfil se busca en este nuevo modelo, ¿no? Si estamos señalando que en el modelo anterior se estaba como automatizando a los muchachos, se estaba creando como casi obreros programables para que fueran obedientes, y bueno, aquí lo que planteaba el compañero es pues que fueran más críticos o incluso hasta emprendedores, ¿no? Formadores de nuevas empresas, no solo empleados, ¿no? Estoy viendo que quedan algunas dudas sobre lo que comentaban aquí atrás, de cómo van a garantizar, la anterior reforma decía que se iba a garantizar que hubiera una enseñanza, llamémosle, que se garantizara la profesionalización de los que están enseñando mediante exámenes, mediante evaluaciones.
y que no estuviera a la altura ahora sí que de la enseñanza, pues que fuera destituido, ¿no? O sea, eso era la parte que se criticaba mucho de la reforma anterior. Aquí se menciona que se va a buscar que se abran espacios, bien. Pero usted mencionaba que no es una reforma completa. Mi pregunta va orientada, usted mencionaba que se tiene que hacer, que la misma sociedad tiene que empujar esto, que los legisladores no pueden hacerlo todo. ¿Va a haber espacios para que la misma sociedad empuje, para que la misma sociedad diga, oiga, es que yo prefiero que se haga esto, oiga, es que yo tengo este problema, ¿cómo podemos resolverlo? Oiga, habrá algunos espacios en donde ustedes como legisladores estén presentes, evalúen las propuestas, incluso que nos pudieran valorar la viabilidad de algunas propuestas. ¿Habrá algunos espacios para que podamos como sociedad empujar este desarrollo? Esa era mi inquietud. Buenas tardes, soy Joana Méndez de la licenciatura de Educación, octavo semestre. Mi pregunta es, pregunta y reflexión a la vez, ¿no? Porque pues también qué tipo de personas están a cargo del gobierno, ¿no? Y por ejemplo, yo desconozco los estudios del secretario de Educación, pero apenas recientemente escuché una propuesta que hizo que quiere quitar la reprobación de los niños de primaria, porque se hace injusto que reprueben, ¿no? Pues algo también se me hace muy incongruente, porque si los niños tienen otras necesidades, en vez de que exista esto de que quiten la reprobación, ¿por qué no mejor poner a personas realmente capacitadas? Y pues esto viene también de que entonces nos están diciendo que están desconociendo el contexto vulnerable y las condiciones en las que se está llevando a cabo la educación en las primarias, tanto a nivel básico como a nivel superior, ¿no? Porque si no se tiene conocimiento de este contexto, pues a veces se han atrevido a hacer este tipo de modificaciones. Ahora, más que reforma educativa, yo lo veo más como una reforma laboral. Una pregunta. Me uno, digamos, a esa preocupación de los estudiantes como licenciados en educación, porque su formación tiende, una de sus partes de su formación es la cuestión de la docencia, el estudio del currículum, gestión administrativa, investigación, pero no queda fuera la docencia. Y hay una preocupación generalizada por esta parte, que se dice, ¿cuál es su papel en el sistema educativo? Cuando algunos estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer el examen, ¿verdad? Hoy desapareció el INE, ¿verdad? Pues los veíamos que se estaban formando bien, competitivos, la mayoría lo pasaba, se expresaba con estar contento por esta situación y poder ingresar al sistema educativo, en la educación básica sobre todo. Y creo que sigue la propuesta, ¿no? Del un examen de ingreso para la educación básica. Aunado de esto, no sé si falta reflexionar o analizar o revisar también la cuestión laboral en nuestro sistema educativo, porque cuando hablamos de sistema educativo pareciera que nada más estamos haciendo referencia a la educación pública, pero no, también está la privada. Y hay una cuestión laboral muy complicada y muy difícil, creo que no he escuchado esa parte, cómo organizar estos en cuestión de salarios, digamos, para estas personas que están ingresando en este nivel como docentes. Como diría aquí nuestro invitado, ¿no? Con sueldos pedorros, ¿no? A veces llegan mis alumnos y me dicen, maestra, estudié y me están contratando en una primaria y me dicen que me pagan 500, 800, 1,000 pesos semanales, ¿no? Entonces dices, a veces ni para el transporte. Entonces, creo que sí hace falta una revisión de salarial en relación a qué está pasando con todas las escuelas, ¿no? Porque se habla de magisterio y pensamos en el magisterio pues que está en la escuela pública, pero ¿qué pasa con el magisterio también que está en la escuela privada? Y muchos de los estudiantes aquí ingresados ante esas cuestiones de competencia laboral, ¿verdad? Y ponerse enfrente con un normalista, pues tienen esta salida a la escuela privada para hacer su ejercicio profesional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Pues ya fueron 5. Miren, para acabar de ponerle los pelos de punta, yo no comparto la esencia de varias reflexiones que se hicieron en la segunda ronda. Primero, respondo puntualmente. ¿En qué sentido era punitiva la reforma educativa que hizo Peña? Pues muy sencillo. Cuando tú haces un examen, tú formaste a esos maestros en la normal. Quien quiera ser maestro debe formarse en la normal. Es así. Quien quiera ser médico debe estudiar en una facultad de medicina. Quien quiera ser, o sea, hay formación especializada. Y para ser maestro están las normales. Y es el Estado mexicano quien hace los programas, quien los forma, quien los capacita. ¿Quién es responsable de que esté bien formado? Pues el propio patrón de los maestros. Y resulta que hacían responsables a los maestros de su formación. Pero además, la evaluación no buscaba ver dónde deberías mejorar la formación del maestro o de la maestra, sino lo que buscaba era justificar su separación del grupo, con un examen que encima no permitía la revisión del examen, sino que tu empleador, tu patrón, tu gobierno, decidías si había pasado o no. Y cuando el maestro o maestra te dijera, oye, yo quiero ver, yo estoy seguro de que hice bien ese examen, no tenías derecho a revisión. Pues eso no solo es punitivo, sino es arbitrario. Es totalmente un atropello. Cualquiera tiene derecho a la revisión del examen a que fue sometido. Me parece que es un principio básico y fundamental. Todo eso se quita en la reforma, en la nueva reforma educativa. No hay esta revisión punitiva y se quita toda la parte que, insisto, lo que se buscaba en realidad era la privatización de la educación pública, la entrega a los de mexicanos primero de los negocios en torno a la educación. A mí me parece una posición muy arrogante plantear, primero, que nosotros desconocemos lo que se está haciendo en los aspectos educativos. Se hicieron cualquier cantidad de foros. Somos 500 diputados y tú no puedes ser especialista en todas las materias. Hay compañeros que estuvieron y que son responsables del tema educativo y que muchos de ellos inclusive son maestros o maestras con licencia, algunos jubilados. Se hicieron foros muy fuertes sobre el tema y hay un conocimiento de todo lo que se está planteando en materia educativa, y yo creo que antes de criticar la reforma pues tendrían que leer, y antes de plantear que no conocemos sobre los temas deberían revisar además la propuesta que el PT hizo, para que vean que si hay conocimiento del tema y que hubo seriedad en el trabajo. Es una desplante característico cuando uno es universitario joven, esta arrogancia de plantear nosotros somos los que sabemos y vamos, ¿no? O sea, un día mi hijo me dijo, no, tú estás viejito, lo sabes, de las tecnologías, que no sé qué, que me empezó a plantear una serie de necedades sobre un tema donde yo estaba absolutamente cierto que lo estaban explotando, lo traían de trabajador, lo hacían pensar que era empresario, encima no le pagaban ni él ponía para el tema, y él me decía que estaba haciendo las cosas muy bien, y entonces le dije, mira, mijito, pues síguele por ahí, te voy a dar el máximo regalo que te puedo dar en la vida, te voy a dar el regalo de la libertad, a partir de mañana no te doy ni un quinto porque yo no sé nada de la vida y tú me vas a demostrar en los hechos como eres muy capaz, ¿no? Entonces ya saldrán de la formación universitaria y me dirán que tanto saben, ¿no? De la realidad, de las dificultades educativas, de los procesos y de todo lo que viene por delante. Yo también, cuando estaba en la universidad, no solo era un revolucionario y lo sigo siendo, sino pensaba que me tomaba el mar a bocanadas, y me ha llevado un poquito de tiempo poder llegar a donde estoy y ser una influencia en las cosas que creo que hay que modificar. Sobre la segunda pregunta que hace Gabriela, no comparto tampoco la crítica, porque nosotros no estamos pensando en un Petróleos Mexicanos neoliberal, ¿no? Son petróleos mexicanos al servicio del pueblo. Porfirio Díaz le regaló nuestro petróleo al extranjero a finales del siglo XIX y tuvo que venir la revolución de 1910 para que Madero dijera que pagaran un impuesto de 20 centavos por tonelada de petróleo exportado. Eso le costó la vida y el cargo. Se hizo un complot de la Embajada de Estados Unidos y lo tiraron.
En 1917 la revolución estableció que en el artículo 27 que toda la riqueza del subsuelo le pertenecía a nuestro pueblo y por lo tanto el petróleo dentro de ella. Y las empresas petroleras se resistieron y de 1917 a 1938 que se expropió el petróleo fue letra muerta. Hasta que llegó el general Cárdenas y expropió y puso al servicio de nuestro pueblo el petróleo, nuestro país tuvo un crecimiento de 6.5%. Y no solo un crecimiento, sino una mejoría de las condiciones de vida de la población, acceso a hijos de trabajadores a la universidad, una serie de cosas que muy importantes, la fortaleza de la seguridad social, los contratos colectivos, una serie de desarrollos muy importantes que se dieron en torno a petróleos mexicanos. Nosotros estamos convencidos que se debe retomar esa riqueza, que es una riqueza natural, importantísima y que se debe poner al servicio de nuestro pueblo. También se debe entender que toda actividad humana tiene un impacto sobre el medio ambiente, sea cual sea el sistema económico. Toda explotación de los recursos naturales implica un impacto y un daño al medio ambiente y por eso yo insisto que nosotros tenemos que construir un sistema económico donde lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, de tal manera que todos los procesos de desarrollo y de explotación tengan esa preocupación fundamental y no la acumulación de la riqueza. También estoy convencido que nosotros deberíamos mudar a otras formas de energía no contaminante, pero mientras eso se logra, hoy por hoy todos los medios de transporte, salvo honrosas excepciones, son a través del petróleo. O sea, este es un hecho mundial. Estados Unidos o China, que son en este momento las dos potencias económicas más importantes, siguen moviéndose con petróleo y no con tecnologías alternas. Nuestro país no cambiará esta situación mundial mientras no haya un desarrollo tecnológico que se ha bloqueado por intereses económicos en torno a energías diferentes. Sobre el tema de la petroquímica, por ejemplo, pues es un desarrollo muy importante que debería darse en vez de estar usando como combustible el petróleo. Entonces nosotros no estamos por un desarrollo neoliberal, pero sí nos movemos en contradicciones porque estamos en este sistema económico y mientras lo vamos transformando, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir y nos movemos en este mar de contradicciones. Sobre el tema que planteas, qué bueno que lo comentas, porque efectivamente en la educación inicial el Partido del Trabajo retoma desde el proceso de gestación. Tienes absoluta razón. Si no hay un conocimiento no solo de la madre, sino de la pareja, de la importancia de la alimentación, del proceso de formación y de estimulación desde la propia gestación, no tiene toda la secuencia lógica. Así es que en ese sentido sí está en el proyecto de la reforma al incorporarse, porque una de las cosas importantes que logró el Partido del Trabajo fue que se incorporara la educación inicial como parte de la educación pública necesaria para el país. Sobre el tema, Eduardo, yo francamente creo que el tema no es que promovamos emprendedores. Se olvida o se desconoce que la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Si tú pones aquí un maletín con $1 millón y no viene Alfredo del Mazo y se lo roba, se hace polvo. Ese maletín no produce más dinero, lo que produce riqueza es el trabajo de los hombres y las mujeres. Este salón fue hecho con el trabajo de hombres y mujeres, este sonido, esta ropa, esta botella, el embotellamiento del agua. O sea, y los que le llaman emprendedores, pues generan empleo, porque así reproducen su capital, pero si lo reprodujeran enterrándolo en la tierra, lo enterrarían en la tierra. A mí me parece que nosotros tenemos que lograr conciencia de la importancia de la participación colectiva, de la importancia de la solidaridad, de la importancia del trabajo de la sociedad en su conjunto y de la importancia de la liberación de las fuerzas productivas con un esquema diferente al que ha dominado hasta ahora. Nosotros no requerimos gente que quiera generar un empleo para apropiarse del trabajo de otro, sino lo que requerimos es construir una sociedad
de iguales, donde nadie viva a costillas del otro y todo el mundo aportemos y todo el mundo recibamos lo que necesitamos, porque no necesita lo mismo una familia de 5 que una familia de 8, que una familia que tiene discapacitados, que una familia que tiene adultos mayores. Evidentemente sus necesidades son diferentes. Sobre el tema de las evaluaciones, nosotros no estamos en desacuerdo con la evaluación. Con lo que estamos en desacuerdo es, como ya lo dije, con la evaluación en sentido punitivo y arbitrario, y si va a haber espacios. Que abrieron foros en la Cámara de Diputados de muy diverso tipo, casi todos los partidos políticos abrieron espacios, pero a mí me parece también ahí que cometemos un error de apreciación. Lo que nosotros nos tenemos que proponer no es si el gobierno va a abrir espacios, si el poder legislativo va a abrir espacios, si la escuela va a abrir espacios, sino abrir nosotros los espacios, asumir nosotros la conducción de nuestro destino, asumirnos como mayores de edad y empujar en este proceso de transformación. Yo diría que asumir una actitud revolucionaria, que es lo que se debe plantear. Si nosotros estamos en una actitud pasiva o en una actitud de espera de que las cosas se modifiquen, las cosas solo se modifican con la fuerza, la organización y la participación de nuestro pueblo. Yo pongo mucho este ejemplo, porque además tú no puedes pedirle a nadie que haga lo que tú no estás dispuesto a hacer. Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua para hacer la revolución. Volteó para un lado y había 6, volteó para el otro lado y había otros 6 y él era el número 13. Eran 20 millones de mexicanos y no dijo, oye, pues somos re poquitos, nos va a chupar la bruja, mejor vámonos para atrás, sino le dio para adelante. Le dio para adelante y construyó la división más poderosa de la revolución, que fue la división del norte. Hay un libro muy bonito, chiquitito, que es una entrevista que le hace durante 8 días el Universal, un año antes de que lo asesinen al general Villa en su hacienda de Canutillo. Vale la pena, cuando el Universal era decente, lo edita el Fondo de Cultura y cuesta 50 pesos, o sea, lo consigue con mucha facilidad. Y ahí cuenta Villa, a propósito de lo que le estoy comentando, voy acelerando, ahí cuenta Villa la toma de Zacatecas, y cuenta cómo en esa batalla él dice hay que tomar un cerro, no dice que es el Cerro de la Aguja, pero había que tomar el Cerro de la Aguja. Y dice el general Villa a un batallón, le dice, van y toman ese cerro. Y el batallón se lanza a tomar el cerro y se los madrean, les matan a la mitad, regresan todos maltrechos, y Villa rehace el batallón y les dice, van y toman ese cerro. Y todo el mundo se le queda viendo así como, general, no la chingue, eso no se puede, ya lo intentamos, es una misión suicida. Y al ver las dudas, el general Villa les dice, van y toman ese cerro y yo voy a encabezar la toma. El general Felipe Ángeles, así se va a llamar el nuevo aeropuerto, era el segundo de a bordo, era un hombre militar de carrera, especialista en artillería, y ya Villa era un gigante, disputaba la presidencia con Venustiano Carranza, y le dice, mi general, con todo respeto, usted no debe encabezar esa toma, era una misión suicida. Y Villa voltea y le dice a su batallón, van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre. Y sale disparado y por supuesto que toman el cerro. Nosotros tenemos que asumir una posición de esa naturaleza, ir por delante, empujar, plantearnos la transformación, ser el primero en la iniciativa que estamos planteando, ser la primera, porque de otra manera las cosas no van a cambiar. Nosotros estamos esperando tranquilamente a que abran un espacio, no lo van a abrir nunca. Ustedes están esperando a que nos den autorización de ser libres, no, pues no lo van a obtener nunca. La libertad se conquista a puro riñón, no hay otra manera de hacerlo. Y finalmente, nos faltan dos. ¿Qué tipo de personas están en la SEB? Los que estamos al frente de las responsabilidades públicas somos políticos y políticas, que tenemos experiencias y trayectorias muy diversas. Esta revolución, como toda revolución, tiene gente desde la derecha hasta la izquierda, y dentro del movimiento hay una disputa por el rumbo que la revolución debe tomar. En materia educativa, algunos creemos que hay que ir más a fondo, algunos creemos que se queda corta la actual reforma, algunos creemos que debe ser un instrumento liberador de las fuerzas del ser humano el proceso educativo, ¿no? Y que debe ser, insisto, la lectura, por ejemplo, una herramienta fundamental. Y hay otros que creen otra cosa, y lo vamos discutiendo, no es un tema de preparación. Carlos Salinas de Gortari tenía doctorado en Harvard, o sea, era un tipo muy preparado, y es brillante Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Lo que tiene brillante lo tiene perverso.
no es un tema de formación, no es un tema de experiencia, es un tema de definición. Yo no voy a olvidar nunca que vengo del pueblo y al pueblo debo servir. Nunca lo voy a olvidar. Y eso es una definición que más allá de tu preparación marca tu actuar, tu compromiso y hacia dónde empujas las cosas. O sea, mi preparación sería insustancial si yo no tengo un compromiso con la gente. De igual manera, hay políticos que tienen una estupenda preparación pero no tienen un compromiso con el pueblo. Les son ajenos los sufrimientos y las dificultades que pasa nuestro pueblo. Entonces yo creo que más que un asunto de formación es un asunto de definición política. Y finalmente, bueno, lo de que reprueben o no reprueben, yo cuando iba a la primaria no me metí en esos temas, pero cuando íbamos a la primaria reprobaban. Yo no sé si eso era mejor o peor, nos madreaban físicamente. No estoy seguro. O sea, yo eso de que la letra con sangre entra, no, y eso de que a mí me duele más que a ti, no. O sea, no. Yo estoy convencido que tenemos que encontrar formas. Yo creo que se han perdido valores, que se perdió disciplina, sí es cierto que se han perdido cosas, pero también estoy convencido que el amor, que la solidaridad, que el ejemplo, que la promoción con los hechos de las cosas es mucho más poderoso, ¿no? Yo no recuerdo un profesor, a mí me dicen, ¿qué libro te marcó? Pues el de texto, porque con ese nos madreaban, ¿no? O sea, no estoy convencido que ese sea el camino, pero sí estoy claro que lo que hoy se ha hecho no está dando el resultado. Yo veo jóvenes, por ejemplo, no doy crédito, mi hija, para no estar molestando a nadie, tiene 28 años y tiene gastritis, y yo me aviento por la ventana, digo, yo tengo 59 y no conozco lo que es la pinche gastritis, y algunas dificultades he enfrentado en la vida, algunas amenazas de muerte, algunas acciones, algunas cosas fuertecitas me ha tocado vivir, ¿no? Y mi hija tiene 28 y tiene gastritis, madre, o sea, ¿qué hicimos, cabrón? O sea, ¿qué hicimos? ¿No? Algo tenemos que revisar de esa parte, algo tenemos que revisar que tiene que ver no solo con si se reprueba o no, porque es cierto que lastimas. Yo me acuerdo que había niños muy humildes en mi salón y que se les hacía a un lado porque eran círculos viciosos, pues iban sucios, pues si eran pobres, si no tenían agua, si no comían bien, y acababan reprobados y estaban en las filas de los burros. Bueno, pues esas cosas, como niño eres hipersensible y te hacen un daño del redemonio. En ese sentido entiendo que lo de reprobar o no reprobar está en esa discusión. Nosotros tenemos que encontrar maneras muy amorosas, sin ingenuidad, muy amorosas, muy comprometidas de formación y de transformación, ¿no? Y creo que es parte del proceso donde todos debemos aportar. Y finalmente, yo creo que no debe haber educación privada. Estoy convencido que no debe haber educación privada. Un día me dijo alguien, ¿tú expropiarías las escuelas privadas? Y yo me quedé pensando, y mi compañero, que ha estado ahorita en receso, ya termino, me dice, no hombre, no seas pendejo, hombre, con que hagas buena educación, la educación privada desaparece. Pues es cierto, si tú das una educación pública de excelencia, pues ¿quién va a querer pagar por eso? Y yo estoy convencido que no se debe hacer negocio con la educación, que no se debe hacer negocio con la salud, que esos son derechos que al pueblo se le deben respetar y que deben ser de excelencia, lo mejor para la gente. Y yo creo que, por ejemplo, los jóvenes que salgan de licenciatura en educación, pues van a tener un espacio muy importante en el enriquecimiento de los proyectos educativos, en el enriquecimiento de los contenidos, en el enriquecimiento de cómo aportar en este proceso revolucionario, y tendrán espacios dentro de la actividad si deciden continuar en la parte educativa, porque además a veces uno estudia una cosa y acaba en otra totalmente diferente, ¿no? Pues acaba uno, ¿no? Las mujeres, que aquí hay mayoría mujeres, y las mujeres, cierro con eso, siguen teniendo una condición de desigualdad, siguen teniendo la mayor carga dentro del hogar, siguen teniendo la responsabilidad de la crianza de los hijos, aunque la pareja sea muy solidaria. Bueno,
Está hasta la discusión sobre la interrupción legal del embarazo, que hay hombres que siguen pensando, es que se embarazó solo, cabrón, o sea, pues no necesita de dos, ni la Virgen María restó del Espíritu Santo, según cuenta la leyenda, no fue sola, ¿no? Sí, entonces hay una corresponsabilidad, y si eso no se asume, pues no se modifica. Entonces sí se requiere un proceso de transformación de la sociedad muy importante y a fondo. Se me quedó lo de las estancias infantiles, son los hipócritas. No han creado una estancia infantil pública en 30 años, son privadas. Y se las dieron a sus cuates y les dieron 70,000 pesos para adaptar las casas para que los niños estuvieran ahí. Nosotros no les quitamos los recursos. Como estaban haciendo trampa con el tema, porque les cobraban 800 pesos a la familia y el gobierno daba 800 de dinero público, lo que se hizo fue darle a la familia los 800 pesos para que si efectivamente está viendo un buen servicio, se lo pague a la estancia. Pero si decide usarlo para que se le cuide su niño a otra persona, pues eso es lo que se decidió. Pero nosotros no estamos en contra de las estancias públicas, las estancias infantiles, creo que debe hacerse inclusive el proyecto que está haciendo el PT, y la crítica que sí tienes tu razón, y ese es un error que debemos corregir, es sobre los comedores populares. Es una barbaridad que haya habido el descuido de no mantener los recursos públicos suficientes, porque debemos garantizar que la gente coma 3 veces al día, sobre todo en los lugares donde hay más necesidad. Bueno, pues me extendí un poco en las respuestas, creo que hemos comentado lo fundamental, ya varios han salido porque tienen que ir a otras clases. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades, la verdad es que muy gentiles, agradecerles a ustedes sus preguntas, fueron preguntas que me ayudaron a enriquecer la intervención y a tocar otros temas que no había tocado, y pues les mando un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Diputado federal. Bueno, al diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Bueno, también en este momento quiero agradecer a la licenciada Griselda Camacho, directora de Protección Universitaria y del Ambiente. Bienvenida también a este espacio universitario. Y bueno, en este momento le paso la palabra a nuestro director, José Hernández Ramírez, y al maestro Jorge. Gracias. Fernández García, secretario técnico de nuestra rectoría. Adelante, Jorge. Pues ya creo que aquí se comprueba que la universidad es un espacio libre donde todos podemos tener distintas visiones de lo que queremos de país, de lo que queremos de universidad, de lo que queremos para la vida, pero también en la que todos podemos coincidir en un solo punto que nos mueve a todos, que la dignidad humana. Que el ser humano tiene la capacidad de cambiar su realidad, y más si lo podemos hacer todos juntos. Agradecerle al diputado que nos haya acompañado, que nos invita a reflexionar, a tener una visión distinta de país, pero en la que todos tenemos que participar y en la que todos tenemos que aportar algo. Muchas gracias, y si me lo permite, le entrego este reconocimiento en nombre de la comunidad universitaria, y sobre todo pues pedirle que se siente en casa, y cuantas veces quiera estar con nosotros, esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estudiantes, universitarios, todos, por su presencia. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Maestros, muchas gracias.